Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo en la versión Reina Valera revisada 1960. Le invito a usted que nos está acompañando en este estudio, ahí en su casa o a través de su dispositivo, en algún lugar, en la iglesia, en algún salón, que abra usted su Biblia y que usted también tenga un cuaderno en donde hacer anotaciones. Si en algún momento surgiera alguna interrogante o alguna pregunta en relación a la palabra de Dios, al estudio, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto vamos a contestarla siempre a la luz de la Biblia. Vamos a Proverbios, en el capítulo 14, Proverbios capítulo 14, en donde es el versículo siguiente a estudiar, en un tema titulado Los necios se burlan del pecado. Proverbios capítulo 14, versículo 19. Hay más de 300 proverbios desde el capítulo 10, ya que recordamos que el capítulo 1 hasta el capítulo 10 es solamente la introducción de los proverbios. Y desde ahí hasta el capítulo 31 encontramos más de 300 proverbios, casi versículo por versículo, y por eso la urgencia de ver versículo por versículo, tal como debemos de estudiar las Escrituras de manera sistemática, en donde el Espíritu Santo seguro habla a nuestro corazón, y si nosotros lo aplicamos, lo vivimos, segurísimo vamos a ser transformados y día a día viviendo en temor de Dios para su gloria y por supuesto tomando decisiones sabias, todas ellas que glorifiquen el nombre del Señor. Muy bien, Proverbios capítulo 14, versículo 9. Muy bien. La Biblia dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Muy bien. Como hemos estudiado cada proverbio, en ocasiones habrá algún momento en que llegamos a estudiar 2 o 3 proverbios que van enlazados, y eso nos ayuda mucho a deshebrar la palabra de Dios, a escudriñarla, y que el Espíritu Santo traiga hacia nuestro corazón el mensaje que Dios tiene. Pero aquí en esta ocasión, en el versículo 9, lo vamos a partir en 2 partes. Debemos aprender a trazar las Escrituras. Y la primera parte del versículo 9 dice: los necios se mofan del pecado. Muy bien. ¿Un necio quién es? Generalmente, o en algunas porciones de la palabra de Dios, puede describirse a una persona que no conoce a Dios. Y aquí nos enseña que desprecia a Jehová y a su ley. Naturalmente, al desconocer, al despreciar a Dios, al despreciar su ley, la reacción de esta persona al escuchar las Escrituras, al escuchar un mensaje del Evangelio, o al venir un versículo que el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón, la respuesta de esta persona va a ser la burla. Seguramente te ha tocado que cuando compartes la palabra de Dios, las personas que no tienen a Cristo pueden reaccionar de 2 maneras. Una, reciben el mensaje de salvación. 2, se rehúsan a escuchar de la palabra, se burlan, se mofan, o simplemente pueden decir: no me interesa, rechazan las Escrituras. Santos hermanos en la fe, en este versículo se habla del sacrificio y de la expiación, así como haciéndose indigno todavía el favor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido las Escrituras y alguien te contesta: nada más así por el sacrificio de Cristo en la cruz? Creo yo que no. Para eso los santos, para eso esto, los rituales, para eso esto y esto y esto. Yo no te creo. El necio todavía más se mofa. Trata con desprecio lo que viene de Dios, de Jehová. Los necios no piensan nada del pecado.
Y tal como escribiera el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el versículo 3, son ciegos espirituales, ajenos de la vida de Dios, están en tinieblas, en oscuridad, cuyo rey es el príncipe, ¿verdad? Cuyo jefe es el príncipe de las tinieblas. Desprecian la provisión de Dios, el sacrificio expiatorio, y de esta manera pierden la gracia de Dios. No me refiero a que pierden la salvación, puesto que una persona que no es cristiana no tiene la salvación, sino que pierden la oportunidad de tener la vida eterna al rechazar completamente el mensaje de salvación. Fíjense ustedes, Targum, Simaco, Jerónimo y Lutero escribieron en relación a este versículo: los necios se divierten con el pecado. Fin de la cita. Y esto es evidente. Podemos ver en las personas que no tienen a Cristo, o por lo menos a una persona recién convertida que apenas recibió a Jesús, que no se da cuenta, aún le trae el mundo, pero refiriéndose a las personas que no son cristianas, se mofan, se divierten. Ayer me puse una borrachera, ja, 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 ja. Fíjate que me fui y me acosté con Pancha López o con Macario, ja, 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 ja. Fíjate que nos tomamos tantas botellas de coñac o de tequila, ja, ja, ja. ¿Le parece divertido? ¿Le parece completamente algo que es su vida? Y eso es algo completamente deshonesto y vacío en los corazones. Vayamos a Romanos, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 11, mis amados hermanos. ¿Por qué? Acuérdate que en Romanos capítulo 1, lo que busca Romanos capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11, en Romanos capítulo 1 se nos muestra la mente pervertida, así como se nos enseña la descomposición moral de una sociedad corrompida. En Romanos capítulo 1, desde el verso 16 hasta el 32. En el capítulo 2 se nos enseña la conciencia. En el capítulo 3 se nos enseña la necesidad de un Salvador, así como la perversión humana. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Pero aquí, amados hermanos en la fe, en Romanos capítulo 2, verso 5 hasta el 11, que se habla de la conciencia, que se habla también de los judíos que tenían la ley, que nos dice: alguien que escucha el mensaje y resiste a Dios, vuelve a escuchar el mensaje y resiste a Dios, no quiero nada con Dios, vuelve a escuchar el mensaje, no quiero nada con Dios, y sus obras son completamente pecaminosas: alcohol, droga, pornografía, inmoralidad, idolatría. Esas obras son puestas como una cuenta bancaria. ¿En dónde? En su libro. Y va atesorando día a día para el día de la ira del Señor. Así que no hay tal cosa que si yo me porto bien o me porto mal, ¿verdad? Aquí se acaba todo en este planeta. No, Señor. Oye, yo 5 minutos antes de morirme me arrepiento y ahí nos vemos, mundo cruel. Estás equivocado, porque el arrepentimiento para salvación es un don que solo el Espíritu Santo puede conceder. Así que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hay tantas personas que escucharon el mensaje de Dios y sabes que no me interesa, cada quien su religión. Sabes que no me importa, yo quiero permanecer en esta religión que me entregaron mis padres, quiero permanecer en esto. No imaginas lo que haces, porque estás mostrando un corazón duro, egoísta, centrado en ti mismo y rechazando la gracia de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo hasta el 11. ¿Ya lo tienes? Dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? Fíjate nada más. El Espíritu Santo hablando.
Dice la Biblia: atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, no quisieron entender hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Una persona puede estar aparentemente satisfecha creyendo que el propósito de la vida es ir de amante en amante, de hombre con hombre, mujer con mujer, y decir no pasa nada. La Biblia dice lo contrario. Estás atesorando como si fuera una cuenta bancaria, estás echándole a tu bolsita, permíteme la expresión, todos tus pecados, en donde algún día verás a Dios cara a cara y te dirá: apártate de mí y vete al infierno. Son las palabras más tristes que puede escuchar una persona, habiendo tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo. Pero Pablo escribe: por tu dureza. Una dureza en el corazón que parece piedra, amargado, resentido, con odio y no arrepentimiento. Dice el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Significa que la salvación es por obras? No, porque si tú lees Romanos te darás cuenta también. Ahí en el capítulo 4 también nos enseñan las escrituras, como en el capítulo 2 nos enseña que estás cosechando tu propia retribución pecaminosa. Versículo 7: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. La injusticia, ¿cuál es el camino de la injusticia? Las obras de la carne: borracheras, blasfemias, adulterios, fornicación. Y las obras de justicia que escribe Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10 son obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas, que son contrarias a las que acabo de mencionar, que son justicia, honradez, mansedumbre, totalmente distintas. Dice la Biblia, versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Te voy a decir una cosa. La primera vez que yo leí este pasaje, en el texto del verso 5 y aquí hasta el verso 9, hay algo impresionante. Si te das cuenta, la consecuencia de vivir para el pecado, sí, la condenación eterna. Pero aquí en este planeta te está diciendo tribulación y angustia. ¿Cuándo puede tener una persona paz y tranquilidad? Cuando vive en adulterio, cuando vive en fornicación, cuando está robando, cuando está vendiendo droga, cuando está delinquiendo. ¿Cuándo? Jamás. Y su estado emocional es angustia. Es el precio, es el resultado de querer buscar las cosas a tu antojo, como si fueras Dios. Dice el versículo 10: pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el resultado de una persona que busca a Dios? Filipenses capítulo 4. Puedes leer desde el 2, la iglesia del contentamiento. Regocijaos, dice el apóstol Pablo. Otra vez les digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida. Sean conocidas las peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne ¿qué? Su mente y su corazón. Y resulta que de acuerdo a lo que dice Proverbios y lo que escribe Jeremías y lo que escribe Ezequiel, lo que dice la Escritura, el corazón es el centro de las emociones.
Ahí está la voluntad. De modo que cuando yo vengo, Señor, tengo esta aflicción, son conocidas mis peticiones, yo soy hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, tú me has escogido, tú me has señalado, me has redimido, algún día me vas a glorificar, estoy teniendo una identidad, ahora tengo identidad, se presenta esta aflicción, Señor, ya no aguanto, descanso en ti. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos desde el 12 hasta el 19. Cuando hay una persecución en el cristiano, amados hermanos en la fe, y nosotros depositamos ese dolor, esa angustia, dice primera carta de Pedro, el Espíritu Santo reposa sobre los creyentes. Como dice aquí. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. No es para salvación, hermanos. No es para la vida eterna. Es un comportamiento que debe de haber en el cristiano, producido, mis amados hermanos, por la convicción que hay en el creyente. Yo no me voy a portar bien para que me vaya bien. No, Señor. Efesios 2:10 que acabo de mencionar. Yo me porto bien, no para tener la salvación, sino porque el Espíritu Santo, primera carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo mora dentro de mí y me da la convicción de que todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que decido, lo ve Dios. Dios todo lo ve. Y el fruto de vivir, de caminar en Cristo, forma parte de la voluntad de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el versículo 7. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice el versículo 10, pero gloria y honra al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 11, hermanos? No hay acepción de personas para con Dios. Dios tiene consentidos. Discúlpame, aquí no dice. Aquí dice, ¿verdad? No hay excepción de personas. Aquí está diciendo la palabra de Dios. Es que a mí me da chancecita el Señor de echarme una canita al aire. Ándale pues. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Lo de la carne o de lo del espíritu. La interpretación de este proverbio, capítulo 14, versículo 9, mis amados hermanos en la fe, como ofrenda, nos sitúa ante la expiación, ante el tipo de ofrenda penitencial que ha de entenderse desde la perspectiva predominante de la sanción comunitaria. Se escribe, en el original leo como se escribe, una satisfactio en el sentido eclesiástico disciplinario. Y en esta línea, póngale cuidado, el perdón de los pecados estaba condicionado por dos cosas. Uno, que el pecador repare abundantemente su falta mediante la restitución del daño infligido a otro que de alguna manera sufra el castigo temporal que ha merecido por su pecado. Dos, que voluntariamente presente sacrificios de carneros u ovejas cuyo valor será determinado por el sacerdote en relación con la ofensa mediante una escala de precios de 2 ciclos en adelante. La Torá determina con precisión las ofensas que deben de ser expiadas. Aquí, en Proverbios, capítulo 14, versículo 9, aparece particularmente la ofensa contra la propiedad que se describe en Levítico capítulo 5, solamente lo menciono, versículo 14 al 19, y contra el honor femenino por una violación, un daño, se describe, creo que viene en sus hojas, Levítico capítulo 19, verso 20 al 22. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. Los necios caen en una ofensa a otra.
sin satisfacer las ofensas que ellos deben de expiar mediante ofrendas expiatorias. Pues bien, este pasaje de Proverbios afirma que la ofrenda sacrificial se burla de ellos con acusativo de objeto, como se menciona en Proverbios capítulo 19, versículo 28, y en el Salmo 119, versículo 51, que solamente menciono, mis amados hermanos en la fe. Y es en relación al daño que han causado y por los esfuerzos con los que deben ser reparados los efectos de maldad y su locura. Si tú lees Levítico, te darás cuenta que si había algún agravio, alguna ofensa, alguna muerte, ahí viene la penalidad. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué nos preguntamos? ¿Hay alguno que considere el pecado un juego? No contestemos. Analicemos esta pregunta. ¿Quién puede considerar el pecado como un juego? Solamente los impíos, los que no son cristianos. Yo he tenido algunos años siempre una frase que digo: no es tiempo de estar jugando a la iglesita. Con el pecado no se juega. Pero acá la pregunta es: ¿alguien puede considerar el pecado como un juego? ¿Algo divertido? ¿Tener un amante como diversión? ¿Emborracharse el fin de semana y decir: esto yo lo veo como un pasatiempo? La respuesta es: una persona así nunca ha tenido la visión, nunca ha sentido el peso. Pero si miramos nosotros a la eternidad, mis amados hermanos en la fe, la pregunta ¿es el infierno una cuestión de juego? Es algo que nosotros podemos decir: ¿sabes qué? No es cierto, en el infierno están jugando baraja y hay tequila. Eso es una mentira. La Biblia dice en Mateo capítulo 25 y menciona en Apocalipsis que es una llama que nunca se apaga. Nunca se apaga. Y si miramos más profundamente aún, ¿cómo se siente Dios? ¿Hasta dónde es la ofensa a Dios? Por el pecado que Cristo, escúchame con cuidado, que Cristo tuvo que morir por el pecado. Imagínate nada más. Vayamos a Isaías, capítulo 43, versículo 24. Y vemos en este pasaje, mis amados hermanos en la fe, cómo el hombre muchas veces trata de buscar algo que apague su conciencia. Algo que diga: con esto ya me gané el cielo. Y me puedo seguir riendo del pecado. Y me puedo seguir riendo de lo que la gente diga. Hay quien crea fundaciones y tiene amantes. Hay quien crea fundaciones o instituciones que puedan servir a la sociedad. Qué bueno, felicidades, quis. Pero ¿sabes qué? Eres pederasta, eres adúltero, tienes pecados inmorales que no se pueden decir. Pero según tú, con eso ya me siento bien. Y la gente religiosa generalmente eso hace. Ayer cometí pecado, adulterio, fornicación, tuve un amante, voy, confieso mis pecados y sigo mi vida igual, ya los confesé. Su conciencia llega al momento de cauterizarse, estar quemada, estar achicharrada, ya no siente nada. ¿Y qué hace? Pues la religión, ¿verdad? Le pongo una veladora a San Ciprián, pago una misa, ¿verdad?, en la que todo se apague. O bueno, mira, ya formamos una cuenta ahí bajita la mano, una cuenta ahí en la empresa, en donde vamos a apoyar a determinada religión, y cada mes que pase el profeta Nicreas o el arzobispo fulano de tal, y ya me siento tan bien porque estoy haciendo el bien. Bueno, tentaciones todos tenemos, ¿verdad? De una canita al aire. No te engañes. Fíjate lo que dice Isaías. Capítulo 43, verso 24.
Discúlpame, te voy a leer desde el 22. Hazte un poquito más para atrás. Discúlpame. Dice la Biblia: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Que Dios te diga eso. Te cansaste de mí. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Quién dijo esto? Que Dios haya dicho: ¿sabes qué? ¿Cómo? Jamás me invocaste, hijo, si es que eres mi hijo. Le está hablando a Jacob, al tranza, al impostor. ¿Sabes qué? Tampoco trajiste los animales, o sea, traías lo que te sobraba. No te hice servir con ofrenda, no te hice fatigar con incienso, o sea, no hiciste nada. Renegabas de mí, dice Jehová de los ejércitos, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. No fue todo fue externo, en apariencia. Y lo más triste, lo que dice Dios: me fatigaste con tus maldades. Que Dios te diga: basta. Basta, es impresionante. Como escribe el Espíritu Santo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1, que dice: basta ya, para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, en disipaciones, que a ellos les parece extraño que por qué ustedes no corren con el mismo desenfreno. Y la frase basta ya se traduce del griego al lenguaje actual español como: es suficiente, ya párale, ya estuvo. Puras cosas externas, puras veladoras internas, puras externas, puras cosas religiosas externas. No hay un corazón completamente contristo, humillado, pura externa. Vete a Jeremías, capítulo 44. Yo estoy convencido que Dios siempre habla antes de tiempo. Y voy a leer desde el versículo, Jeremías capítulo 44, versículo 1 en adelante. Dios siempre habla antes de tiempo. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tabnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié, ponle cuidado, versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿Cuál es el versículo? ¿Qué dice el versículo 5? Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Dios envía profetas, Dios te envía un mensaje, Dios te está diciendo: abandona tu adulterio, Dios te está diciendo: abandona tu pecado, Dios te está diciendo: abandona la borrachera, Dios te está diciendo: abandona el pecado. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Ja, 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 ja. Eso no es cierto, es una mentira, burlándose de Dios. Es el colmo, es la paciencia divina que dice: es un límite.
Y dice el versículo 6, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están, ¿cuándo? Hoy. ¿Te parece que extraño que por causa del pecado suceda algo en alguna familia, en alguna persona, en alguna sociedad, en algún municipio? Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16 hasta el 32, puede abandonar a una persona, a una familia o hasta una ciudad. Pero siempre Dios habla antes de tiempo. Siempre. Siempre es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de tomar en serio a Dios. En serio, ya no hay tiempo de estar jugando a la iglesita. Mañana me compongo, mañana dejo el adulterio, mañana hago esto. No, Señor, si Dios te está hablando hoy decide qué camino quieres seguir, el camino angosto o el camino ancho. Todos los placeres, todos los lujos cometidos o habidos por haber a consta del robo, del hurto, borracheras, parrandas, o decirle a la carne no, decirle al pecado no. Busquemos Ezequiel, mis hermanos. Un solo proverbio, hermanos, dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo llega al corazón si lo dejas? Por el Espíritu Santo, con varios versículos para buscar a Dios con todo nuestro corazón y vivir conforme a su voluntad. Ezequiel capítulo 6. Dice el versículo 9. Esta es una profecía, dice la Biblia. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de las maldades que hicieron en todas sus abominaciones. Versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Dios mío, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Viene Oseas, arrepiéntanse. Viene Isaías, arrepiéntanse. Viene Jeremías, arrepiéntanse. Y no quisieron entender. Ezequiel describe, ya no había remedio. La mayoría de la población fue rechazada. Un grupo piadoso de la nación se le concedió gracia, misericordia. Y nunca ha habido ni habrá un fin completo para Israel. Ahí mismo, en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue? Si leemos, fornicación, adulterio espiritual, no quieren entender, han sido necios. Busquemos, mis amados hermanos, Amós. En el capítulo 2. Amós, capítulo 2, versículos 11 al 14. Muy bien. Dice la Biblia, fíjate muy bien. Y levanté de vuestros hijos para profetas. Fíjate muy bien. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen ¿qué? Nazareos, dedicados al Señor. Y pregunta, ¿no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Te he dado hijos, dice el Señor, para que tú los instruyas en la palabra de Dios. Te he dado una familia para que tú la eduques conforme a mi voluntad, dice Dios. Te doy la palabra
para que tú la vivas, para que le instruyas a tu esposa y a tus hijos. Pero ¿qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus maestros? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: cállate, no profetices. Cállate. Me impresiona no solamente lo que dice Amós. Si tú lees el último libro del Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia impreso, Malaquías, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 15, encontramos una serie de preguntas y respuestas. Dios le pregunta, el pueblo contesta, y en una parte tan pequeñita se menciona, en donde, oye, el perro, la bestia, sigue al amo, y tú me conoces. ¿Llegaste y ofreciste de lo que te sobró? ¿Menospreciaste la mesa del Señor? Dice Malaquías. Y dice el texto de una manera impresionante, en donde deseaba yo, parafraseo, que tú me trajeras la ofrenda, que estuvieras conmigo, pero tú contestabas: ¡a qué fastidio es estar buscando a Dios! ¿Dónde estaba el corazón? Dice en Amós capítulo 2, versículo 12: mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. ¿De qué nos habla esto? Ni la fuerza personal ni el armamento militar fueron suficientes para impedir la mano del juicio del Señor a través de los asirios. Año 722 antes de Cristo, y se describe en el segundo libro a los Reyes, capítulo 17. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Puedes estar diciendo: ja, 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 je, 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 nadie se da cuenta, la puedo llevar, la llevo, pero bien, bien orquestadita. De Dios no te burles. ¿Cuánto se hundió Cristo bajo el peso? Preguntan: ¿nos burlaremos de aquello que fue una abrumadora carga para el Hijo de Dios? Recuerda lo que Jesús hizo en Getsemaní. Aprendamos allí lo que es el pecado. Preguntemos a las almas convertidas, a las conciencias despertadas, a los pecadores moribundos: ¿hablan a la ligera del pecado? El miserable burlón se llamará a sí mismo en la eternidad, del mismo modo que Dios le llama ahora un necio. Más allá de la tumba no quedarán burlas, excepto las del cruel enemigo ante los inmutables y desesperados tormentos de la víctima engañada. Ponle cuidado. La condenación de las almas es un juego. ¿Dónde? En el infierno. Y si ello es así con el pobre burlador que desprecia la gracia, pregunta: ¿no debería ser objeto de nuestra compasión y oración? Advirtiéndole, orando por su salvación. Los rectos no pueden reírse como este necio. Mientras éste se alegra de su pecado, se burla de la represión y el juicio que le corresponde, ellos tienen la señal de los que gimen y claman por las abominaciones de la tierra, el sello seguro del favor de Dios. Vayamos de nuevo a Ezequiel, capítulo 9. Y este pasaje, si tú lees Ezequiel 9, te darás cuenta que habla cuando la gloria de Dios abandona el templo de manera parcial. ¿Qué lo ocasionó? El pecado. Ezequiel capítulo 9, versículo 4.
Y le dijo Jehová, mira nada más, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Sabes que este pasaje lo tomó el apóstol Pedro? Y él lo cita en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, desde el 16. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esa palabra tiempo en el original no es un tiempo cronos, es un tiempo kairos, es el tiempo de Dios. Y la casa de Dios se refiere literal a la casa espiritual. Y entonces Pedro escribe lo que Ezequiel está hablando en relación a ese tiempo y al futuro, sí, de una marca. ¿Quién estaba pasando en medio? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Jesucristo estaba pasando en medio del templo y viendo los corazones. ¿Quiénes eran sinceros? Léete Apocalipsis. Las 7 iglesias. ¿Quién pasaba enfrente del medio de las iglesias? Jesucristo. Y veía las obras. Unas putrefactas, otras fieles, pero por todas pasó el Señor. Amados hermanos en la fe, leamos segundo libro a los Reyes. Y creo yo que no debemos de solapar el pecado, que no debemos de deleitarnos en el pecado, que no debemos reírnos del pecado. No es cosa ligera, te vuelvo a decir. ¿Qué tan ofensivo es el pecado para Dios que Jesús tuvo que morir? Segundo libro a los Reyes. ¿Te parece divertido irte a escondidas con tu amante? A Dios no le parece. ¿Te parece divertido estar otra vez buscando pornografía, robando, adulterando? A Dios no le parece divertido. ¿Te parece divertido y te parece completamente algo natural que tengas tus relaciones sexuales homosexuales? A Dios no le parece divertido. Segundo libro a los Reyes, capítulo 22, verso 19. Dice la Biblia: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: la diversión del necio pronto llegará a su fin. Pero aquí hay un favor inmutable, abundante. Nuestro Dios mira, se complace, soporta, guía, ama y salva eternamente a un corazón arrepentido. No te sigas burlando del pecado. No sigas creyendo que lo que tú haces a escondidas y sigues practicándolo y viviendo, muy pronto va a ser exhibido, porque Dios ya te ha hablado. Y en las azoteas va a ser ventilado. El adulterio, el pecado que tienes escondido durante hace tiempo, que crees que de Dios te puedes burlar, no te lo creas. Dios te está llamando a un genuino arrepentimiento. Dios te está llamando a que le busques con todo tu corazón, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna.
La Biblia dice claramente que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Él es la esperanza, Él es la vida eterna. Vamos a orar. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ven a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven a Jesús, que extiende su mano para sacarte completamente de ese hoyo pecaminoso. Ven a Jesús, el que te dice: sígueme. Ven a Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz. Basta ya para seguir agradando al pecado, en borracheras, en lascivias, en lujurias, en robos, en hurtos. Ven a Jesús. Él es la esperanza, la fuente de vida. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Él es Dios por sobre todas las cosas. Ven a Jesús. Desde ahí, desde tu corazón, el Espíritu Santo te urge a que nazcas de nuevo. Dile desde ahí, desde tu corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado, dándome vida eterna, haciéndome su hijo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios hemos predicado la palabra de Dios con libertad y le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Y si usted ha recibido a Jesucristo, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a que se inscriba a un estudio bíblico en una iglesia nuevotestamentaria. Sea discípulo del Señor Jesucristo. Hágale saber a las personas más cercanas la urgencia de recibir a Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, pero que hay perdón en Cristo Jesús. Y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como los que participamos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización
Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.